En defensa de la fe, con Beto Peñalosa. Bienvenidos a esta sesión número 12, donde continuaremos conociendo uno de los textos más fascinantes y enigmáticos del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan presenta una visión más simbólica y teológica de la persona y la obra del Mesías. En esta obra, encontramos signos, símbolos, señales, palabras y acciones misteriosas que revelan un profundo significado espiritual. Uno de los elementos más llamativos de este Evangelio es el uso recurrente del número 7, a lo largo de todo su Evangelio, mostrando a Jesús como un hombre perfecto y un Dios perfecto al mismo tiempo. Sigamos con la segunda parte del Evangelio según San Juan. Antes de continuar, vamos a dejar claros algunos conceptos importantes para comprender el misterioso simbolismo de San Juan. Símbolo, señal o signo. No son lo mismo. Símbolo. Un símbolo es un tipo de signo que no se parece al significado, sino que está asociado a la habitualidad de quienes lo utilizan. Por ejemplo, la cruz es un símbolo de la religión cristiana. Una señal es un tipo de signo que sirve más como una información, en algunos casos con carácter imperativo, pues señala que se debe y no se debe hacer, y en otros es un logotipo que muestra un producto comercial, de cualquier índole. Por ejemplo, la señal de riesgo eléctrico o la señal de prohibir fumar. Un signo es una unidad capaz de transmitir contenidos significativos. Un signo puede ser una palabra, una imagen, un olor, etc. Existen signos táctiles, verbales, no verbales, visuales. Por ejemplo, las llamas del fuego o el signo de interrogación. Leamos el Catecismo en el numeral 1150, que dice: Signos de la Alianza. El pueblo elegido recibe de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica. No son ya solamente celebraciones de ciclos cósmicos y de acontecimientos sociales, sino signos de la alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo. Entre estos signos litúrgicos de la antigua alianza se puede nombrar la circuncisión, la unción y la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios y, sobre todo, la Pascua. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza. Para ver si quedó clara la diferencia, les voy a mostrar algunos ejemplos, para que respondan si hablamos de signo, símbolo o señal en el Evangelio de San Juan. Esta es una señal, un signo o un símbolo. Símbolo. Muy bien, ¿y lo que vemos ahora? Señal. ¿Esto que están haciendo estos niños es un símbolo, señal o signo? Un signo. Si no, no se llamaría asignarse, ¿no crees? ¿Y entonces el rosario sería un signo o una señal? Ninguna de las símbolo? dos. El Santo Rosario es un símbolo, que representa la oración que hacemos junto a María. ¿Y qué sería entonces ver a Jesús caminar sobre las aguas, un símbolo? En realidad es una señal, nos muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza y las leyes de la física. Ante esta situación, hay una reacción humana, una respuesta al ver esta señal, la respuesta de la fe. A modo de ejemplo, veamos parte del texto de las bodas de Caná y entenderemos mejor el concepto. En el capítulo 2 del 1 al 11 nos dice así: 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes. Y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí está más claro. La señal es el cambiar agua en vino. Y al ver esa señal, ¿qué hicieron sus discípulos? Creyeron en él. Vamos a ver la segunda señal. Juan 4 del 46 al 54 dice así: Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea,
Fue a verlo y le rogó que bajara a curar a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo, Señor, baja antes que se muera mi hijo. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando iba de camino, sus siervos salieron a su encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Le dijeron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Aquí la señal es la sanación a distancia, y la reacción del funcionario fue creer él y toda su familia. Es muy común confundir los términos de símbolo y signo, pero en la liturgia es necesario tener bien diferenciados ambos conceptos. Lo que estás viendo es el cirio pascual. Eso es un símbolo que nos representa a Cristo, como la luz del mundo. Pero, lo que vemos ahora en la pantalla, ¿es un símbolo o es un signo? Ese es Jesús sacramentado, no es un símbolo. Repito, no es un símbolo. Ningún sacramento es un símbolo. Todos los sacramentos en nuestra fe católica son un signo visible de una acción invisible hecha por Dios. El Santísimo es un término que se utiliza en la religión católica para referirse al cuerpo y la sangre de Jesucristo en la Eucaristía. También se utiliza para referirse a la adoración eucarística, que es una oración litúrgica que se realiza frente al Santísimo Sacramento cuando éste es expuesto para ello. Según la fe y doctrina católica, el Santísimo Sacramento del altar no es un símbolo, sino que es el mismo Cristo en cuerpo, alma y divinidad. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1131. Ahora entiendo la importancia de tener esto claro. Los protestantes asumen que la Eucaristía es símbolo y por ello nos juzgan de idolatría. El sustento de su interpretación la toman precisamente del Evangelio de Juan, ya que asumen que cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, es de manera simbólica, porque Cristo igual dijo yo soy la puerta y no es una puerta, dijo ser el camino y no es una carretera. Correcto. Nos atacan de esa manera y no sabemos qué responder. En sacramento de la Eucaristía no lo instituye Jesús al decir yo soy el pan de vida, sino que es en la última cena donde Él dice esto es mi cuerpo. Para que te quede grabado cómo saber reconocer un símbolo de un signo en nuestra liturgia, puedes aprenderte esta relación. No hay un signo sin un milagro. Ni un milagro que no sea un signo del poder de Dios. Recuerda siempre, la Eucaristía no es un símbolo. Este es el sacramento de nuestra fe. La palabra sacramento significa misterio, se puede decir entonces. Este es el misterio de nuestra fe. Muy bien, continuemos ahora, revisando la impresionante manera en la que transmite sus mensajes el evangelista San Juan. Nos quedamos viendo la gematría de los 153 peces, aprendiendo que ese número está puesto a propósito por el autor, para revelar que Jesús es Dios. El rasgo más revelador en el Evangelio es el uso del número 7, el de la perfección, de la plenitud. Ya sabemos que hay un grupo de 7 señales milagrosas. También hay 7 veces en las que Jesús se revela como el Yo Soy. Lo que vamos a saber ahora nos dejará sorprendidos, pero muy bien preparados en este tema. En el cuadro que tienes en la pantalla están las prefiguras del Antiguo Testamento, relacionadas con cada uno de los Yo Soy. Y cada milagro, o señal, relacionada con el Yo Soy. A modo de cumplimiento. Dejando un símbolo que lo tienes en la última columna. Yo soy el pan de vida es la revelación de el maná que Dios envió del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. Yo soy la luz del mundo recuerda a la columna de fuego que Dios usó para guiar a los israelitas en el desierto. Yo soy la puerta refiere a la entrada al tabernáculo y al templo, donde se adoraba a Dios y se ofrecían sacrificios. Yo soy el buen pastor en la prefigura de el rey David, que fue pastor de ovejas y luego de Israel, y que profetizó del Mesías como su descendiente. Yo soy la resurrección y la vida revelando así a el profeta Elías, que resucitó al hijo de la viuda de Serepte. Yo soy el camino, la verdad y la vida, asumiéndose como la ley de Moisés, que fue dada por Dios para enseñar a los israelitas el camino de la justicia y la vida. Yo soy la vid verdadera revela a la nación de Israel, que fue comparada con una vid que Dios plantó y cuidó, pero que no dio buen fruto.
Vamos a ver otros detalles de San Juan, que también se encuentran relacionadas con el número de la perfección. Los 7 discursos. El discurso sobre el nuevo nacimiento a Nicodemo. El discurso sobre el agua viva a la samaritana. El discurso sobre el juicio y la vida a los judíos. El discurso sobre el pan de vida a la multitud. El discurso sobre ríos de agua viva en los tabernáculos. El discurso de la luz del mundo y sanación del ciego. El discurso sobre el buen pastor y las ovejas. Y todavía hay más grupos de 7 que vamos a descubrir. Los 7 personajes o grupos que se oponen a Jesús o no lo comprenden. Estos son los hermanos de Jesús en Juan 7 del 2 al 5. Los judíos incrédulos, en el capítulo 5. Los fariseos. Los saduceos. Los sumos sacerdotes. Los ancianos del pueblo y por último, Judas Iscariote. También están los 7 tipos de discípulos que tenía el Señor. Y todavía hay más. Los 7 grupos de discípulos del Evangelio de San Juan son: primer grupo. Los discípulos que creen en Jesús por sus signos o milagros, como el funcionario real, la multitud que come el pan multiplicado o los que ven la resurrección de Lázaro. Estos discípulos tienen una fe inicial, pero superficial y limitada, que necesita crecer y profundizarse. Segundo grupo. Los discípulos que siguen a Jesús por su palabra o enseñanza, como Natanael, la samaritana o los judíos que creen en él después del discurso sobre la luz del mundo. Estos discípulos tienen una fe más sólida y personal, que se basa en el reconocimiento de la autoridad y la verdad de Jesús. Tercer grupo. Los discípulos que aman a Jesús y le son fieles hasta el final, como Juan el Bautista, el discípulo amado o María Magdalena. Estos discípulos tienen una fe madura y profunda, que se expresa en el amor y la entrega a Jesús y a su misión. Cuarto grupo. Los discípulos que dudan o vacilan en su fe en Jesús, como Nicodemo, Tomás o Pedro. Estos discípulos tienen una fe débil e insegura, que se pone a prueba por las dificultades o los desafíos que plantea Jesús. Quinto grupo. Los discípulos que traicionan o abandonan a Jesús, como Judas Iscariote o los que se apartan de él después del discurso sobre el pan de vida. Estos discípulos tienen una fe falsa e interesada, que se corrompe por el pecado o la incredulidad. Sexto grupo. Los discípulos que se convierten, los 10 apóstoles reunidos en el cenáculo o los discípulos que pescan en el lago de Tiberíades. Estos discípulos tienen una fe renovada y fortalecida por el encuentro con el Jesús vivo y glorioso. Séptimo grupo. Los discípulos que son enviados o comisionados por Jesús para continuar su obra, como los 11 apóstoles en la montaña de Galilea, los 12 apóstoles en Jerusalén o Pedro en particular. Estos discípulos tienen una fe misionera y comprometida con el anuncio del Evangelio y el servicio a los demás. Estos son los 7 tipos de discípulos del Evangelio de San Juan. Cada uno de ellos nos muestra una faceta diferente de la relación con Jesús y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿En qué grupo estás tú? También son 7 los discípulos que participan de la pesca milagrosa de los 153 peces. ¿Lo sabías? ¿Qué dices? ¿7 apóstoles en la pesca milagrosa? ¿También ahí está el 7? Leamos el capítulo 21. Y toma nota de los nombres de los que estaban con Pedro. Dice así. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea Santiago y Juan, y otros 2 discípulos. ¿Cuántos son? 7. Solo para que lo sepas, también hay 7 personas que no se avergüenzan de dar testimonio de Jesús. ¡Qué impresionante!, ¿no crees? Estos son: 1 Juan el Bautista, 2 Natanael, 3 la samaritana, 4 el funcionario real, 5 el paralítico curado, 6 el ciego curado y 7 Marta en el capítulo 11. Toda esta simbología tiene mucho aún por mostrar, pero más adelante, iremos compartiendo cada una de las enseñanzas que nos deja Juan, de manera muy oculta. Un ejemplo interesante es el de la piscina de Betesda, que significa casa de misericordia, y tiene 5 puertas. Es un símbolo de Cristo, casa de misericordia, con 5 llagas como puertas de acceso al perdón de los pecados. Y para más profundidad, los 38 años que tenía el paralítico en ese estado, está referido al Deuteronomio. 38 años pasaron desde el momento en que dejamos Kedesh Barnea hasta que cruzamos el valle de Serep. Para entonces, toda esa generación de combatientes había perecido del campamento, como el Señor les había jurado. Libro del Deuteronomio, capítulo 2, versículo 14. El paralítico tiene de esclavo de esa parálisis la misma cantidad de años que el pueblo de Israel vagando por el desierto,
por causa de su pecado y rebeldía. Tanto esperar a que alguien lo introduzca en la casa de la misericordia, la piscina de Betesda, para que sea sanado. Y al llegar Cristo, libera de esa esclavitud al paralítico. Él es la nueva casa de misericordia. Ya no necesitamos la piscina, porque de él corren ríos, de agua viva. ¿Interesante el mensaje? Hay muchos así. Pero no podemos verlos todos en una sola sesión. Mejor, te voy a mostrar algunas curiosidades muy interesantes que encontramos en el Evangelio. Solo son algunos datos curiosos, como para tenerlos en cuenta. Leamos el capítulo 6, del 64 al 66. 64 Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. 65 Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. 66 A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Capítulo 6, verso 66, o sea 666. Y el verso dice que muchos dejaron de seguirlo cuando habló de comer su cuerpo, en otras palabras, se volvieron anticristos. ¡Qué curioso! ¿No crees? A ver si adivinas. ¿Cuántas veces crees que se repite la palabra amor en el Evangelio de Juan? La palabra amor aparece 44 veces en el Evangelio de San Juan en la familia léxica de el verbo, amar, 37 veces, y el sustantivo, amor, como caridad, está escrito 7 veces. Sí, 7 veces. Los diferentes tipos de amor que se mencionan en el Evangelio de San Juan son: el amor de Dios Padre por el mundo, por su Hijo y por sus discípulos. Este es un amor que da, que salva, que perdona y que permanece. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3,16. El amor de Jesús por el Padre y por sus amigos. Este es un amor que obedece, que sirve, que enseña y que entrega la vida. Por ejemplo, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Juan 15,13. El amor de los discípulos por Jesús y por los demás. Este es un amor que sigue, que escucha, que confía y que comparte. Por ejemplo, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes. Juan 13,34. ¿Y a qué no sabes cuántas veces está repetida la expresión el discípulo al que Jesús más amaba? ¿Alguna idea de cuántas veces está? 7. Error. Juan se sabe imperfecto, así que se refiere a él mismo 6 veces, pues el único 7 perfecto es Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre perfecto. Así finalizamos esta sesión. Dios mediante, podamos sumergirnos más, cuando estemos mejor preparados. Me despido y los dejo con un par de historias acerca de San Juan y su muerte de manera natural, sin poder ser presa de ningún martirio. Dios les bendiga. Hay 2 historias que se han contado sobre el martirio de San Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús. La primera historia dice que el emperador romano Domiciano ordenó que San Juan fuera arrojado a una tina de aceite hirviendo en Roma, frente a la puerta latina, pero el apóstol salió ileso del suplicio, como si hubiera sido bañado en agua fresca. Este milagro impresionó tanto al emperador que lo desterró a la isla de Patmos, donde San Juan escribió el libro del Apocalipsis. La segunda historia cuenta que San Juan regresó a Éfeso después de su exilio y se dedicó a predicar el Evangelio. Un día, un sacerdote pagano le retó a beber una copa de veneno para probar la veracidad de su fe. Juan aceptó el desafío y antes de beber hizo la señal de la cruz sobre la copa. Al instante, el veneno salió de la copa en forma de una serpiente y Juan pudo beber sin ningún daño. El sacerdote pagano quedó tan asombrado que se convirtió al cristianismo. Estas son las 2 historias que se han transmitido sobre el martirio de San Juan Evangelista, aunque ninguna de ellas está confirmada por fuentes históricas. Lo que sí sabemos es que San Juan fue un testigo fiel de Jesús hasta el final de sus días y que nos dejó un gran legado con sus escritos inspirados. Según la tradición cristiana, San Juan Evangelista murió de muerte natural en Éfeso, alrededor del año 100, siendo el único apóstol que no sufrió el martirio.